Muy buenos días para todos. Entonces, como mencionaba la doctora, pues el tema que vamos a abordar el día de hoy va a ser la deficiencia de las células madre limbares y digamos, pues le puse el título del consenso global a la práctica clínica que va a ser un diagnóstico avanzado y de precisión terapéutica. Entonces, inicialmente vamos a visualizar el contenido de la presentación. Vamos a iniciar con la introducción, los antecedentes históricos que tenemos desde la deficiencia de células madre limbares, las bases anatomofisiológicas, la fisiopatología, luego la epidemiología, manifestaciones clínicas, el diagnóstico, la estadificación actualizada que tenemos actualmente, las indicaciones y contraindicaciones, las diferentes técnicas quirúrgicas de abordaje, como ahorita mencionó la doctora, los resultados clínicos que cada una de estas técnicas ha tenido en diferentes estudios, las complicaciones, la evidencia de los avances hacia futuro que tenemos en la actualidad y las conclusiones del tema. Entonces, vamos a iniciar por la sección de la introducción. Vamos a verificar la definición y la relevancia del tema. Entonces, dentro de la definición de la deficiencia de células madre limbares, vamos a tener que está definido como una enfermedad de la superficie ocular que va a ser causada por una disminución de esa población de células madre limbares o en algunos casos no tanto por una disminución en el número, sino por la función de estas células que son progenitoras pues, del epitelio corneal. Y esto va a resultar luego de que se dé este proceso en una falla de la renovación del epitelio corneal y una conjuntivalización de la superficie que va a generar unas consecuencias como una inflamación crónica, efectos epiteliales recurrentes o persistentes, neovascularización, como ya lo habló la semana pasada nuestra compañera Paula, opacificación corneal y pérdida visual. Y importante tener en cuenta que de la deficiencia de células madre limbar es una entidad que ya se reconoce clínicamente hace más de 3 décadas, cuando este autor en 1989 ya empezó a hacer la diferenciación y la clasificación y se empezó pues como a tener unas investigaciones mucho más precisas y enfocadas a esta deficiencia de células madre limbares. Entonces, dentro de la relevancia clínica y el impacto visual que puede tener esta patología, vamos a tener que normalmente va a causar una significativa pérdida de morbilidad visual que va a afectar la calidad de vida del paciente afectado. La conjuntivalización corneal que se genera va a hacer que normalmente técnicas, por ejemplo, quirúrgicas como la queratoplasia penetrante, tengan mal pronóstico asociado a esta comorbilidad y va a ser una condición rara pero progresiva y necesitamos un diagnóstico precoz de parte de todos los que nos dedicamos al área pues, del cuidado visual de los pacientes para evitar secuelas permanentes que limiten pues, la visión del paciente a largo plazo. Y tenemos en cuenta que nosotros como Colombia somos un país pues, que está en vía de desarrollo. Vamos a ver posteriormente que dentro de la epidemiología la quemadura química es una de las causas más frecuentes en las series quirúrgicas que hay demostradas en la literatura mundial y va a representar aproximadamente más de 2 tercios de los casos de toda la deficiencia de células madre limbares. Y asociado a este tema, pues va a afectar prominentemente a adultos jóvenes con alto impacto socioeconómico, pues que son laboralmente activos, quienes son pues los que se ven mayormente afectados por estas quemaduras oculares, como lo vamos a ver más ahí. Entonces, teniendo este preámbulo, vamos a remontarnos a los antecedentes históricos de la deficiencia de células madre limbares. Entonces, dentro de esa evolución de conocimiento sobre las células madre limbares, nos tenemos que remontar hasta 1868, cuando este autor Ernst Haeckel va a introducir dentro de la medicina el término de células madres. A este técnico lo apostilló como stem cell. Y es allí cuando entonces empieza a hablar dentro de la literatura científica mundial del concepto de estas células que tienen la capacidad de replicarse y pues de generar las nuevas células con la función del tejido del cual están pues desarrollando. Luego fue hacia 1971 cuando estos autores de Avengard y Evensen van a proponer por primera vez la renovación pues el tema de la renovación del epitelio corneal, que va a ser impulsada por estas células madre limbares que se van a migrar desde células epiteliales ubicadas en el limbo de la córnea para luego regenerar pues, la superficie corneal. Y hacia 1989, estos autores Kim Jong-sen
Luego van a demostrar, pues, cómo esa hipótesis fue estudiada, pues, y van a demostrar cómo se desarrolla o cómo se da ese proceso desde el limbo corneal de regeneración del epitelio corneal. Entonces, es cuando ya hay una base, pues, mucho más sustentada y lo que recuerdan ahorita de la definición es cuando se define esta deficiencia de células madre limbares, porque, digamos, estos experimentos apoyaban, pues, ya el tema y nos daban una claridad mucho más eficiente. Y luego, como lo mencionó también la doctora, en 1997 llega este doctor Pellegrini que nos va a dar un desarrollo bastante importante, nos va a dar otra opción terapéutica al desarrollar células cultivadas en laboratorio y nos va a proponer otra nueva forma o una oportunidad de un desarrollo para manejo terapéutico de estos pacientes. Luego, hacia 1990, se desarrollan los aloinjertos en limbares, entonces empieza pues ya a tener pues como una, digamos, dentro de la práctica clínica y la literatura científica mundial, vamos a tener que diseñan pues aloinjertos limbares queratolimbares o los aloinjertos limbares conjuntivo-limbares, que normalmente vamos a ver más adelante que se utilizan actualmente entre las indicaciones para deficiencias de células madre limbares bilaterales severas. Luego, hacia el año 2000, se va a expandir el uso pues, del CLED. El CLED, vamos a verlo más adelante, es el trasplante limbar epitelial cultivado, que se hace pues, en laboratorio y que luego, pues, por técnica quirúrgica, se deposita pues, en la superficie corneal de los pacientes y nos van a ayudar para el tratamiento de la patología. Y digamos, dentro de la literatura, en la Sociedad de Córnea Mundial, vamos a encontrar en el año 2012 que se interesa por tener los criterios mucho más definidos y claros de la eficiencia de células madre limbares, ya que, digamos, cada autor mencionaba este tema por, digamos, dentro de unas características y unos diagnósticos particulares cada uno. Entonces, crean el Grupo de Trabajo Internacional sobre la Eficiencia de Células Madre Limbares con el hecho pues, de clarificar y estandarizar todos los conceptos que se requirieran desde la Sociedad Científica de Córnea para que todos a nivel mundial tuvieran pues como digamos la misma definición, tratar de tener los mismos abordajes y seguir pues digamos como una guía secuencial para el abordaje de estos pacientes y que pues de alguna manera tuviésemos claro alrededor del planeta de cómo abordar este manejo. Y es luego, 7 años después, hasta el año 2019, cuando luego de diferentes reuniones, de diferentes charlas pues, entre los autores creados en esta comisión de trabajo, cuando se logra dar el primer consenso global sobre definición, clasificación y estadificación, que es publicado pues, en el año 2019. Y esto ya nos da pues, digamos, mayor claridad sobre el diagnóstico, la estadificación, y luego en el 2020 ya se crea pues como ese mismo consenso y ese mismo grupo de trabajo van a generar un consenso global, pero ya no de diagnóstico, sino de manejo médico y quirúrgico de la eficiencia de células madre limbares, lo cual ha llevado pues a que debamos de conocerlo y pues de que nos abordemos y tengamos un seguimiento adecuado a estas prácticas que nos recomiendan en el consenso. Entonces, vamos a hablar ya de las bases anatomofisiológicas. Entonces, vamos a recordar la anatomía limbar, el nicho microambiental y la fisiología pues, del limbo corneal. Entonces, vamos a tener que dentro de la anatomía del limbo esclerocorneal está descrito en la literatura que el limbo es esa zona, está representada acá en la gráfica que tenemos, una zona de transición aproximadamente de 1,5 milímetros a 2 milímetros entre la córnea y la esclera y se define anteriormente por la línea entre las membranas de Descemet y Bowman y posteriormente por esa línea tangencial que vemos acá representada desde el espolón escleral y vemos que entonces esta zona representada, pues va a contener la población de células madres adultas, las células madres limbares que nos van a llevar pues a la regeneración que ahorita hemos mencionado del epitelio corneal. Aquí bastante importante, como vemos en la imagen de la diapositiva inferior, vamos a tener que esta es una zona bastante especializada, tiene un microambiente altamente vascularizado, a diferencia de la córnea, y va a ser inervado y va a contener matriz extracelular especializada que va a ayudar pues como a dar el soporte a todas estas células para a tener una adecuada pues, diferenciación y digamos
adecuada pues movilidad cuando se requiere y cuando necesitamos pues de que el epitelio corneal tenga pues un recambio. Entonces acá vemos que tenemos células madre limbares especializadas, vamos a tener células amplificadoras de transmisión, células diferenciadas terminalmente y pues luego esto va a dar pues como aquí vemos digamos dentro de los límites pues células epiteliales conjuntivales que pues tenemos que hacer pues la diferencia entre esta zona y la corneal. Sabemos pues que la conjuntiva es vascularizada como vemos acá y se representa en la gráfica y luego pues este limbo nos sirve como ese límite para que la vascularización no llegue y penetre hasta la córnea, que como ya habíamos visto en anteriores charlas, pues esta va a ser una de las características que nos va a permitir de que la córnea sea transparente. Entonces aquí vamos a ver representada una de las maneras en las cuales pues el limbo también nos ayuda de la parte pues, anatómica y fisiológica para que la córnea tenga pues una de sus propiedades de las cuales ópticas, que es la transparencia. Entonces dentro de este nicho limbar van a haber unas estructuras, digamos, un diseño, una conformación, como las palizadas de Bob, que son unas proyecciones radiales que van a albergar pues, estas células madre limbares y va a ser un marcador clínico de integridad limbar que nosotros podemos visualizar en la biomicroscopia que hacemos diariamente en nuestros pacientes. Otra de las estructuras va a ser las criptalimbares, que son invaginaciones desde el epitelio basal en el estroma limbar. Las otras son las lagunas limbares, que son espacios de alto contenido de células madre limbares y células de soporte. Y otras estructuras que van a estar allí presentes son los melanocitos limbares, que está escrito dentro de la literatura, nos ayudan a proteger las células madre limbares del daño por radiación ultravioleta con la producción de melanina. Entonces, aquí dentro de estas láminas que tenemos proyectadas en la diapositiva, es bastante, digamos aquí, pues relevante como visualizarlas, como se pueden ver dentro de nuestra práctica clínica en el examen bajo la lámpara de hendidura. Y ya aquí, digamos, en esta lámina de imagen representada aquí con la letra B, vemos es una imagen de microscopía confocal y esta nos va a dar pues como digamos la representación esquemática histológica que se da pues habitualmente en la anatomía normal de los pacientes. Vemos cómo se predisponen esas palizadas de que ahorita había mencionado y cómo están pues allí representadas las células. Entonces, dentro de la literatura se ha venido hablando de unos marcadores moleculares para esas células madre limbares para poder tener, digamos, digamos, desde la base pues, molecular, una diferenciación entre las diferentes estructuras que allí normalmente están implicadas, que es la conjuntiva, el nicho limbar y la córnea. Y entonces se han encontrado que hay unos marcadores más específicos del nicho limbar, por ejemplo, como el P63 alfa, que es una isoforma delta del NP63 alfa y es un marcador nuclear de las células que van a ser expresadas únicamente en las células madre limbares basales del limbo. Entonces, cuando se reconocen este tipo de células, pues vamos a tener de que estamos pues abordando de que el limbo normalmente está protegido. También estamos con estas otras células como la BCG2, nuestros marcadores, perdón, y ABCB5, que son transportadores de membrana que están en el nicho limbar y están relacionados con ese fenotipo normal habitual de las células madres en el limbo. También se han intentado pues como digamos, verificar cuáles citoqueratinas están en la conjuntiva, otras en el limbo y otras en la córnea. Y por ejemplo, la citoqueratina 14, los estudios han demostrado que normalmente están solo en el limbo, y hay otras como la citocreatina 3, la 12, que normalmente las células más limbares no se expresan, no las expresan porque solo están, digamos, en la córnea pues ya diferenciada, en el epitelio como ya pues maduro. Entonces, cuando uno encuentra este tipo de marcadores moleculares, en el licho limbar, pues ya vamos a tener pues como una capacidad de estar pensando en que el licho limbar pues ya se está alterando. Y también dentro de lo que hay en los diferentes estudios de estos marcadores, como vemos, hay varios. Ningún marcador es 100% específico y normalmente lo que recomiendan los diferentes estudios cuando se utilizan marcadores moleculares para evaluar la integridad del nicho limbar, pues es que se reúnan varios marcadores y pues que con la confluencia de los diferentes y los que tengamos reservados sobre el nicho limbar, pues tengamos una manera pues como de diferenciar si estamos en un ambiente solo del nicho limbar o también pues ya un ambiente que haya sido alterado, que esté ya reemplazándose por células corneales diferenciadas madres.
Y también debemos, aparte de conocer la anatomía, pues recordar la fisiología de la renovación epitelial corneal, en la cual pues hace parte bastante importante del nicho limbar y el limbo como tal. Y entonces vamos a estar, entonces, tener presente esta modelo XYZ que los declararon los autores Stoff y Frey en 1983, en el cual ellos dicen que hay un equilibrio entre la proliferación, la migración centrípeta y la descamación de este epitelio. Entonces, aquí, como hemos representado en la gráfica, lo que esta propone es que hay una proliferación de las células basales más profundas en esta dirección aquí señalada con la flecha en dirección hacia la X. Luego también hay un movimiento centrípeto desde las células, desde la periferia hacia el centro, y nuevamente se va a dar una pérdida celular de la superficie, que son estas células que se van a descamar pues, más superficiales en el epitelio corneal y normalmente pues, nos van a dar el recambio de este. Entonces aquí cuando las células madres limbares en el limbo pues van a tener diferentes tipos, una de ellas es las células amplificadoras transitorias y luego también están las células diferenciadas terminales que normalmente se hacen ya más superficiales. Y dentro de la fisiología tenemos que esas células madres van a tener dos divisiones, pues una clasificación en la división, va a ser una división simétrica, una división asimétrica. Y la división simétrica va a producir normalmente una célula madre, dos células hijas madres que van a reponer la reserva dentro del nicho limbar. Y hay otra que es una división asimétrica que va a tener una célula hija, célula madre limbar que va a estar pues reponiendo, digamos, la reserva que se tiene. Y otra es esa otra pues, o célula transitora, pues, transitoria amplificadora, que luego, pues, digamos, se va a diferenciar a las células diferenciadas terminales y pues luego a estas células maduras del epitelio corneal. Entonces, digamos, cuando hay esta división asimétrica, pues está, digamos, reemplazando, pues, como tal el epitelio. Y bajo condiciones homeostáticas, las células madre limbares pues tienen un ciclo celular quiescente y vamos a ver luego que pues dependiendo de las condiciones de este microambiente se puede alterar y nos va a dar pues como una deficiencia, una mala función y esto está dado normalmente con las vías de señalización del nicho limbar. Entonces dentro de las vías de señalización vamos a tener que hay varias, empezando con la vía WNT y esta va a regular pues la autorrenovación y la proliferación de esas células madre limbares y es cuando se presenta su inhibición que se promueve la diferenciación de estas células. La otra vía es la Notch que va a controlar el balance entre la quiesencia y la activación de esas células madre limbares. Y la otra que es la vía de las BMP, que son proteínas morfogenéticas óseas, que va a influir en la diferenciación epitelial hacia pues, esas células ya diferenciales que van a recubrir pues, el epitelio córneo. Y entonces estas, digamos, es fisiológicamente las vías que regulan, pues, esta diferenciación de las células madre limbares. Y es aquí cuando ya vamos a empezar a ver que si hay una inflamación crónica, entonces normalmente se van a alterar estas vías porque se van a liberar citoquinas proinflamatorias como el factor necrosis tumoral alfa, la interleuquina 1 beta o interleuquina 6 que normalmente son citotóxicas para estas células madre limbares y normalmente van a generar pues que se altere ese microambiente del nicho. Y entonces restaurar ese microambiente regulatorio normalmente va a ser uno de los objetivos más importantes que nosotros tengamos dentro de nuestra terapéutica, ya que si este microambiente inflamatorio continúa, pues se va perpetuando esa, digamos, alteración y luego ese daño en el nicho limbar que va a generar pues luego la deficiencia de células madres. Entonces, aquí hemos representado en la gráfica, digamos, cómo se comunican entre todas estas células que tenemos en el nicho limbar, como estas células que son progenitoras, pues luego de una activación por alguna de estas vías o cuando hay una inflamación, un microambiente inflamatorio, pues luego se va a alterar y va a generar pues esa pérdida en la función, en el número de todas estas células madre limbares del nicho limbar y pues que va a generar luego las diferentes implicaciones clínicas que vamos a mencionar más adelante. Entonces, acá pues para, digamos, irnos hasta, digamos, la fuente pues molecular, que son las vías de señalización de ese nicho limbar, entonces ahorita hemos mencionado pues como la WNT, que es una de las vías en las cuales, digamos, está pues propuesta el nicho limbar y su diferenciación. Entonces vemos que normalmente pues hay unas señales que van a generar pues una cascada en el núcleo celular que luego va a generar pues como una replicación de estas células y que dependiendo de esta señalización
pues va a generar de que normalmente se repongan esas células madres limbares con esa división simétrica que mencionamos, o que haya una división asimétrica para que haya una diferenciación luego hasta células más maduras del epitelio corneal. Y esto va a estar, pues, digamos, regulado por todo este microambiente que tenemos en el nicho limbar y pues de que no haya una respuesta inflamatoria en esto. Y la otra que ahorita han mencionado es la vía Notch. Entonces está también, digamos, dependiendo pues como de los receptores que tengamos en el nicho limbar, pues van a activar o inhibir pues estas células madre limbares, que luego nos va a generar pues una respuesta en la división simétrica o asimétrica. Ya hablando desde la parte de la fisiopatología, vamos entonces a empezar a visualizar esos mecanismos de daño que se van a dar dentro del nicho limbar y que nos van a llevar a la conjuntivalización corneal. Entonces, lo que habíamos mencionado ahorita era pues lo que ocurre fisiológicamente dentro de condiciones normales, y ya cuando se desarrollan mecanismos de daño pues a esas células madre limbares. Entonces ahorita hemos visto uno como la inflamación, pero también hay daños directos como destrucciones químicas o térmicas del epitelio limbar o su nicho limbar. Y ahorita hemos mencionado que dentro de la literatura de países en desarrollo, por ejemplo, las quemaduras químicas son una, digamos, de las principales etiologías. Otra de las etiologías o daños va a ser mediado por inflamación, entonces citoquinas, citotoxinas, pues que van a generar estrés oxidativo, infiltrado inmune, como ahorita vemos con factores transformantes, las interleuquinas, y esto va a generar una alteración en esas vías de señalización en, celulares, y va a generar un daño por hipoxia, un uso, por ejemplo, también esta es otra etiología, el daño por hipoxia por el uso prolongado de lentes de contacto, que va a llevar pues como a la isquemia limbar. Y otra de las etiologías de estos mecanismos de daños estamos con el daño iatrogénico, por ejemplo, en cirugías con compromiso limbano, en el cual se usan antimetabolitos tópicos como la mitomicina. Y también tenemos que hay un daño por defecto intrínseco genético en los pacientes, normalmente, por ejemplo, mutaciones en el PAC6 que se dan en estos pacientes con aniridia y otros genes que también podrían pues, estar implicados en el desarrollo del nicho limbar. Entonces también esto va a generar de que ese microambiente del nicho limbar se altere, y lo que ahorita hemos mencionado, esas señales WNT y Notch que nutren a las células limbares y a las células amplificadoras transitorias, pues se vean alterados por esas citoquinas, y esto va a generar una respuesta que normalmente va a romper pues como esa barrera mecánica y molecular, y pues que luego va a llevar a los problemas como la conjuntivalización, la vascularización de la córnea, que ya habíamos visto en la clase anterior, que se da por los factores de crecimiento endotelial vascular. Entonces que luego esta córnea pierda su transparencia y pierda todas las propiedades de las que se han mencionado en la clase. Entonces, una de las implicaciones de todo este microambiente y que se altere va a ser la conjuntivalización de la córnea, que va a ser pues el signo cardinal el cual podemos nosotros visualizar dentro del examen de microscopía. Y vamos a tener que esa invasión del epitelio conjuntival normalmente sobre la superficie pues nos va a dar el resultado de la conjuntivalización, y la implicación clínica de esto es que ese epitelio conjuntival no va a ser transparente, va a tener células caliciformes y pues no va a cumplir ninguna función óptica, y antes nos va a perjudicar normalmente la transparencia corneal y pues la función óptica normal de la córnea. Y esa pérdida de la función de la barrera limbar, de las cuales ahorita hemos mencionado, pues va a permitir la migración centrífuga de ese epitelio conjuntival, la invasión de los vasos sanguíneos, y pues dentro de las consecuencias vamos a tener que se va a dar la pacificación corneal, la neovascularización, inflamación crónica, inclusive úlceras corneales. Y como habíamos mencionado al inicio, pues toda esa conjuntivización hace que posteriormente una queratoplastia que podría ser terapéutica, pues sea alto riesgo por la recidiva que tengamos, y pues porque ese microambiente del nicho limbar pues se va a ver, pues digamos, comprometido. Y en esta imagen de la diapositiva vemos como una imagen por eh, eh, microscopía confocal, el cual vemos pues aquí como, digamos, la estructura corneal, la cual está respetada toda esta vascularización, y luego vamos viendo como cuando se va perdiendo, digamos, ese nicho limbar y todas las estructuras que normalmente señalizaciones que nos permiten tengan una adecuada límite pues dentro de la vascularización, pues va a invadir el tejido corneal y pues nos va a generar pues todas las implicaciones clínicas que ahorita he mencionado.
Entonces, dentro de la definición, hemos mencionado de que la deficiencia de células madre limbares estaba, digamos, expuesta a una disfunción de estas células o a una deficiencia, una pérdida en el número de las células madre limbares. Entonces, cuando hay una disfunción, hay unas células madre limbares residuales, pero con una función alterada. Y normalmente es aquí cuando los tratamientos médicos, digamos, tienen una mayor probabilidad de responder y de darnos unos resultados adecuados dentro de los pacientes. Pero ya cuando hay una deficiencia en el número por destrucción cuantitativa de esas células madre limbares, pues normalmente vamos a tener que estar pensando dentro de nuestras opciones terapéuticas en el trasplante de células madre limbares. Entonces aquí es cuando una distinción crítica entre la disfunción o la deficiencia, pues va a ser crítica para tener un planteamiento terapéutico de una manera o de otra. Y pues esas células madres limbares residuales que nos ayudan a rellenar la córnea, pues corregimos ese microambiente inflamatorio o pues ya la causa de que está generando pues esa destrucción mecánica, pues nos va a ayudar para que esto no siga avanzando. Y se ha demostrado en diferentes estudios que esas células madres limbares residuales persisten incluso en enfermedad clínicamente avanzada. Entonces ahí sí es cuando se hace muy importante pues hacer uso como de estas microscopías confocales para tener pues como digamos de alguna manera descripción de cuántas células madres residuales existen y si esto nos puede ayudar a otorgar una herramienta pues terapéutica diferente a al trasplante. Entonces allí cuando la estadificación correcta pues nos va a evitar una cirugías innecesarias en estadios que pueden responder a tratamientos médicos. Y entonces esta representación pues gráfica que tenemos en la diapositiva, normalmente con una renovación constante del epitelio corneal que es transparente y con sus digamos, propiedades ópticas adecuadas, esa frontera pues va a impedir esa migración conjuntival, pero cuando ya la barrera que es del nicho limbar se pierde, pues ya esto ya es más difícil porque va a haber una conjuntivación corneal, una neovascularización y pues una inestabilidad epitelial recurrente. Entonces aquí cuando tenemos que intentar llegar a los pacientes, cuando la barrera pues no esté tan alterada, para tratar de tener pues, un manejo médico inicial y pues ya cuando está muy alterada, pues recurrir a los trasplantes. Entonces, dentro de la epidemiología y las manifestaciones clínicas que tenemos en la deficiencia de células madre limbares, vamos a tener que dentro de la literatura hay unos datos que son escasos, que la epidemiología precisa pues no está pues, descrita. Normalmente se habla dentro de literatura que es una enfermedad rara con prevalencias subestimadas, que la incidencia y la tendencia pues normalmente vamos a que hay unas claridades como en algunos aspectos como mencioné ahorita en que las quemaduras químicas son la etiología principal, de que se presenta más en hombres en edad pues laboralmente activa y que normalmente en muchos casos pues, no usan pues elementos de protección y que se ven envueltos pues como en estos accidentes. Las mujeres como vemos pues representan menos pues que los menos cantidad de casos que los hombres. Y como ahorita he mencionado, dentro de esa etiología, dentro de las causas que está la herida congénita, por ejemplo, en esta deficiencia de células madres limbares con una alteración del PAC6, pues vemos que normalmente también son casos bastante extraños, con una incidencia de 1 en 50.000 a 100.000 recién nacidos, y que dentro de la epidemiología que tenemos, pues se han investigado muchas series quirúrgicas en las cuales se hacen pues trasplantes de células madre limbares. Y de esos casos tratados, lo que normalmente se ha recogido pues, en la literatura es que esas quemaduras oculares son la mayor causa de etiología, más que todo en países desarrollados, y que nos cuentan por lo menos en 2 tercios de los casos. Dentro de la clasificación etiológica que se tiene, entonces están el causas adquiridas no inmunomediadas y las adquiridas inmunomediadas o congénitas. Entonces, dentro de esas no inmunomediadas vamos a tener los lesiones o insultos químicos y térmicos, que son la causa más frecuente de deficiencia de células madre limbares. Entonces, aquí vamos a tener pues, las quemaduras químicas y térmicas por álcalis y ácidos. Y normalmente las quemaduras por álcalis van a ser más frecuentes, producen un daño más severo, por lo que ya conocemos saponificación pues, de las membranas celulares que nos van a generar una penetración pues, mucho más profunda del tejido lumbar y pues, potencialmente va a destruir este nicho y las células madre limbares.
Eh, También tenemos toxicidad medicamentosa y iatrogénica, por ejemplo, con agentes antimetabólicos como la mitomicina, las quimioterapias sistémicas y el uso de preservantes en las gotas oftálmicas también podrían generar deficiencia de células madre limbares o inclusive pues ya complicaciones quirúrgicas que nosotros estemos pues dentro del el procedimiento que nosotros tengamos y que tengamos pues una pérdida de una cantidad pues suficiente de limbo para que se altere todo este microambiente. El otro es el uso de lentes de contacto por la hipoxia que ahorita había mencionado y la queratopatía bulosa y la radiación ocular. Entonces, dentro de las etiologías congénitas y genéticas tenemos la aniridia con la mutación del gen PAX6 y la esqueratosis congénita, que también van a alterar las señales genéticas y pues todo este microambiente del nicho limbar. Y dentro de las etiologías inmunomediadas, entonces tenemos esas etiologías que normalmente generan inflamación crónica, como el síndrome de Steven-Johnson, la necrólisis epidérmica tóxica, tenemos el pemfigoide ocular, las quemaduras oculares ya lo hemos mencionado, y la resoación ocular y toxicidad. Entonces todo esto lo que va a generar es un microambiente inflamatorio en el nicho limbar y pues va a generar de que haya una deficiencia o una alteración en la función de estas células. Y dentro de la sintomatología que esto nos va a causar, va a estar una disconfort ocular, irritación continua, hiperemia conjuntival crónica, deterioro de la agudeza visual. Entonces, ahorita hemos visto de que esta vascularización que infiltra la córnea que es transparente, pues nos va a generar un daño y que ese daño va a ser pues progresivamente un deterioro en la capacidad óptica de la córnea y pues que luego va a llegar a un extremo del deterioro de la agudeza visual e incluso pues en la pérdida pues bastante marcada de esta agudeza. Entonces, dentro de los signos clínicos, en la biomicroscopía que podemos hallar, entonces tenemos la pérdida de las palizadas de Vogt, que va a ser ya un signo de compromiso del nicho limbar. Ahorita habíamos visto pues cómo se visualizan. Y esto nos va a llevar a una pitolopatía también corneal, con tinción tardía en patrón de empedrado con la fluoresceína y la neovascularización corneal y profunda, la conjuntivalización pues con esa superficie corneal que se va a opacificar, se va a irregularizar y va a generarse pues neovascularización y va a llevar a casos también en la que haya defectos epiteliales persistentes, úlceras corneales o perforación en casos severos. Una de las situaciones que tenemos que tener muy en cuenta y que, digamos, también quiero hacer énfasis dentro de la presentación es la comorbilidad ocular dentro de esta deficiencia de células madre limbares. Entonces hay comorbilidades de alto riesgo que nos van a llevar o una inducción a perpetuación de esta patología, como la disfunción de glándulas de meibomian, alteración en la conjuntiva y los párpados, o el glaucoma, el uso de la terapia tópica antiglaucomatosa. Y allí es muy importante porque, digamos, tenemos que tener en cuenta todas estas variables en los pacientes porque requerimos primero un tratamiento médico o quirúrgico en los casos que haya necesidad de todas estas comorbilidades para que luego el protocolo pues, de optimización prequirúrgica y los resultados quirúrgicos que nosotros realicemos con los pacientes pues sean los resultados óptimos y los cuales sean perdurables pues a lo largo del tiempo. Entonces vamos a abordar ya, digamos, dentro de las guías que ahorita hicimos mención de la evaluación clínica, las herramientas diagnósticas del algoritmo actual. Entonces tenemos que, pues como todo en medicina, vamos a basarnos en la historia clínica, los antecedentes que pudiese tener el paciente, como antecedente de quemadura, uso de lentes de contacto, cirugía, enfermedades sistémicas. Vamos a evaluar pues, la agudeza visual mejor corregida. En la biomicroscopía vamos a evaluar lo que ahorita hemos mencionado, las palizadas de bola, epitelopatía en empedrado, si hay neovascularización o conjuntivalización. Entonces, dentro de la tinción con fluoresceína, como en la diapositiva, puede haber patrones tardíos en empedrado, que son signos cardinales pues, en la deficiencia de células madre limbares. Y vamos a tener pues de que la presencia de uno más signos no es suficiente solo por sí solo para hacer un diagnóstico definitivo de las células madre limbares. Y es aquí cuando las diferentes guías nos dicen que hagamos uso también de las diferentes herramientas diagnósticas que tenemos, como la citología de impresión, que esta va a ser un gol estándar para detectar células califormes en la córnea y esto nos va a confirmar pues de que haya una conjuntivalización. Normalmente esas las calciformes pues en la superficie corneal, el origen es conjuntival y dentro de la inmunohistoquímica pues vas a tener una expresión de estos marcadores con la 5AC que está en la conjuntiva y la ausencia de citoqueratina 3 y 12 que ahorita hemos mencionado que están únicamente en la córnea, entonces cuando se reemplazan vamos a estar haciendo la inferencia de que hay conjuntivalización y pues esto va a permitir confirmar pues el origen corneal o conjuntival de ese epitelio que se esté evaluando mediante inmunohistoquímico.
Entonces, una técnica accesible, no invasiva, que puede repetirse para seguimiento, se puede hacer dentro dentro del consultorio. Normalmente vamos a tener un empaque que nos va a llegar con, digamos, estas fichitas, las cuales vamos a posicionar sobre la superficie corneal. Y pues esto luego lo vamos, digamos, con un hisopo, pues como hacer una presión, para luego recogerla con unas pinzas estériles y echar estas figuritas pues en el medio en el cual pues, se van a procesar, y el laboratorio nos va a hacer la confirmación de toda esta inmunohistoquímica o la celularidad que haya presente dentro de la corte. El otro, ayuda diagnóstica o herramienta diagnóstica de microscopía con focal in vivo, que va a permitir visualizar in vivo las células epiteliales limbares y corneales a nivel celular, va a detectar células caliciformes en la córnea, nos va, pues, que va a ser el signo de contivalización, no vamos a requerir biopsia y va a evaluar cambios en el epitelial del epitelio limbar y corneal que van a ser característicos en la deficiencia de células madre limbares, y pues va a permitir también evaluar una respuesta al tratamiento, un seguimiento pues no invasivo. Y lo que sí requiere es un equipo pues especializado, una curva de aprendizaje, y pues muchas veces la interpretación va a ser subjetiva según lo que pues el que está evaluando las imágenes pues dé cuenta de lo que ve. Entonces aquí vemos cómo se ve una microscopía con focal in vivo. Normalmente estas imágenes que vemos aquí superiores en el diagrama con las letras A, B, C son microscopías con focales in vivo de nichos limbares pues que son sanos. Y vemos acá cómo se va perdiendo pues como toda esta estructura anatómica y digamos como toda esta inervación y toda esta configuración anatómica de las palizadas de Vogt, aquí en esta imagen representada en la D, la I y la F, que son como, digamos, ya en una paciente que tiene deficiencia de células madre limbares, con la comparación pues respectiva al paciente sano. Dentro de las herramientas también tenemos la tomografía de coherencia óptica del segmento anterior, que nos va a permitir visualizar imágenes de alta resolución del epitelio limbar y corneal in vivo, y va a caracterizar cambios en el grosor, morfología del epitelio limbar, y va a ser útil pues en los casos donde la biomicroscopía es difícil, donde la evaluación pues en el paciente no sea tan factible, y permite identificar arquitectura del nicho limbar, evaluar la integridad pre y post trasplante, y una de las ventajas es que no requiere contacto directo con el ojo, diferente pues como las otras que sí requieren pues como un contacto con la superficie. Entonces aquí vemos una imagen en la cual pues la tomografía de coherencia óptica del segmento anterior en un ojo sano, vemos pues la configuración como se ve en la microscopia, cómo se ve en esta topografía y cómo se ve en esta OCT, y cómo digamos incluso se logra visualizar aquí en esta imagen de la E como es la configuración de las palizadas de Vogt. Y vemos acá en otra, pero ya un ejemplo pues de un paciente con deficiencia de células madre limbares. Vemos cómo hay una alteración en el epitelio en el epitelio. Vemos cómo se da una alteración en esas palizadas de que ahorita han visto, y cómo hay una alteración pues también en la cor y en las diferentes capas. Entonces, dentro del consenso que ahorita habían mencionado, se llega pues a que usemos un algoritmo diagnóstico integrado, de que hagamos obviamente uso pues de la clínica, de la historia clínica, de lo que nosotros hacemos como evaluación por la biomicroscopía, que también hagamos pues, digamos, esto no es un orden estricto, en muchos textos primero usan pues la citología de impresión, como ahorita había mencionado. Luego usan la microscopía confocal, luego el OCT, pero la idea es como que hagamos uso de una herramienta de esta si tenemos dudas pues, de nuestro diagnóstico, cual podemos pues, evidenciar por el examen de biomicroscopía oftalmológica. Y recordar que dentro del diagnóstico diferencial de esa deficiencia de células madre limbares, podemos tener también el pterigo primario recurrente, que va a generar una neovascularización sectorial, pero sin conventualización generalizada de la córnea. La queratopatía bulosa, que nos va a generar un edema, bulas, pero sin pérdida de las palizadas de Vogt ni células calciformes que se puedan ubicar en la córnea. La queratoconjuntivitis límbica superior, que va a afectar nuevamente, pues, como su nombre la dice, la afectación pues, en la anatomía corneal superior, sin pérdida masiva de palizadas de Vogt. Y la conjuntivitis psiquiatrizal, sin deficiencia de células madre limbares, que va a generar una fibrosis subconjuntival y sin conjuntivalización pues, de la córnea. Entonces, ya teniendo un diagnóstico o teniendo pues el diagnóstico sea realizado por el examen bajo el microscopio oftalmológico o también con ayuda pues, de las diferentes herramientas diagnósticas, lo que nos
dice el consenso es que estadifiquemos para que todos hablemos el mismo idioma y cómo está el paciente y si alguien lo debe valorar a futuro, pues entienda cómo se encontraba o cómo se encuentra actualmente. Entonces, se inventaron este sistema de estadificación, lo dividen en estadio uno 2 3 y según la afectación, pues limbar, ABC. Entonces, el estadio uno es deficiencia de células madre limbares parcial sin una afectación pues del eje visual, o sea, está respetada la córnea central en 5 milímetros. Y normalmente el epitelio, pues dentro de esta zona corneal es normal. Y esta se subdivide en A, B, C según la afectación limbal. Entonces, la afectación limbal A es menor del 50% del limbo, la B es mayor del 50%, pero sin ser el 100%, y el C ya es una afectación limbal completa del 100% del limbo. Y el estadio uno entonces habíamos visto, está representado así el epitelio corneal, entonces está respetado los 5 milímetros centrales de la córnea. El 2 normalmente la zona central de 5 milímetros está afectada, pero digamos no totalmente, y el estadio 3 ya toda la superficie corneal está afectada. Entonces, digamos, está la forma de categorizar y también de ser una ayuda para la determinación de una planificación quirúrgica posterior. Entonces, el estadio uno como mencioné, es una deficiencia de células madre limbares parcial sin compromiso del eje visual, o sea, los 5 milímetros de la zona óptica. Normalmente las células madres pues, limbares hay residuales presentes pues, en el sector no afectado del limbo. Ahorita mencionamos pues según el porcentaje de limbo afectado ABC, pues como se, digamos, esquematiza aquí en las imágenes, y normalmente estos pacientes van a presentar síntomas como ojo rojo, irritación, fotofobia leve, visión normal o ligeramente reducida. Y pues aquí el manejo, digamos, cuando tengamos esta clasificación de estos pacientes, va a ser priorizar el tratamiento médico y optimizar la superficie ocular. Y allí va a haber una potencial de reversibilidad si se elimina la causa y se controla la inflamación, por lo que ahorita hemos mencionado que estas células madre limbares que están todavía funcionales, pues van a ayudarnos para que no se pierda pues, la integridad de la estructura de la córnea. Y ya el estadio 2 y 3 que son pues, más avanzadas, cuando hay una afectación del eje visual o mayor del 50% de compromiso pues, del limbo comprometido, no va a entrar una reducción visual significativa, un estadio pues, que en el trellado total de contabilización, inclusive ceguera funcional, y pues normalmente estos estadios van a requerir intervenciones quirúrgicas pues, para restablecer toda esta anatomía de integralidad. Y pues ya va a estar el pronóstico influenciado por la etiología, la lateralidad, las comorbilidades y el estado del sistema inmune. Y pues normalmente en todos estos estadios igual siempre debemos de hacer uso de la optimización de la superficie antes de proceder a cualquier procedimiento quirúrgico. Entonces aquí habíamos representado ya pues esquemáticamente pacientes reales cómo sería el estadio uno, estadio 2 pues que yo con más compromiso y con áreas pues de contabilización, de no vascularización, y pues ya estadios 3 en los cuales ya hay un compromiso total de la córnea. Entonces, dentro del manejo de esta deficiencia de células madre limbares, tenemos entonces, como ya mencionado, pues ese consenso y diferente literatura. Entonces, normalmente nos piden de que hagamos, y por ejemplo, ahorita le hice mucho énfasis en la evaluación de las comorbilidades de los pacientes, porque si un paciente con comorbilidades, pues nosotros tenemos que optimizar esa superficie ocular paso a paso, entonces debemos de usar o de tener, por ejemplo, reconstrucción de párpados o conjuntivas si es requerido, tratamientos antiinflamatorios para disminuir ese potencial de la inflamación y esas interleuquinas y que nos afecten el nicho limbar, optimización de la película lagrimal, optimización del epitelio y el tratamiento para que lleguemos a un tratamiento quirúrgico que vaya a ser exitoso y que pueda ser perdurable en el tiempo. Y por último, obviamente, la rehabilitación visual. Entonces, dentro de ese manejo médico previo a la cirugía, que es un paso obligatorio que tenemos que tener mucho en cuenta, entonces vamos a tener que, lo primero es controlar la inflamación ocular si la hay, entonces una terapia antiinflamatoria tópica agresiva, por ejemplo, con corticosteroides, ciclosporina, o en casos que requieran inmunosupresión sistémica, en casos crónicos son enfermedades avanzadas sistémicas, requiramos pues esta alternativa o incluso pues ayudarnos con especialistas pues ya en enfermedades sistémicas optimizar la película lagrimal, entonces sustituir todas esas lágrimas que tengan conservantes, porque normalmente pues esas conservantes como el cloruro de hexaconio pues, nos va a generar toxicidad en este epitelio. Ya hacer uso pues cuando se requiera de suelos autólogos, oclusiones punto lagrimales o ungüentos derivados pues de la vitamina A para que nos ayuden pues como una optimización de la película lagrimal.
Y el manejo de párpados y glándulas de memoria cuando las necesitemos, pues como las terapias que ya hemos mencionado en anteriores charlas, como compresas calientes, espumas para higiene palpebral, uso de antibióticos, reconstrucciones cuando se requieran por oculoplástica, cuando haya malposiciones palpebrales, cuando haya pues patologías que nos estén alterando la superficie. Y pues la idea es que también debemos de hacer uso, por ejemplo, de lentes esclerales terapéuticos cuando se requiera para la finalidad de proteger la superficie y estabilizar pues el epitelio. Entonces, teniendo en cuenta esto y lo que ahorita hemos mencionado, los estadios uno y los estadios 2A, pues normalmente unilaterales, que no estén tan avanzados, vamos a tener pues que el tratamiento va a ser médico, con lentes de contacto, o si es progresivo va a ser con epitelectomía contigo pues sectorial, donde esté el panus, o con una trasplante de membrana amniótica. Y cuando estén los estadios más avanzados, que ahorita hemos mencionado, desde el estadio 2B hacia adelante, pues vamos a tener que estar ya pensando en trasplantes de células madre limbares, obviamente siempre optimizado por el tratamiento médico y con las diferentes opciones terapéuticas que ya las vamos a visualizar más adelante, como los autotransplantes, los trasplantes halogénicos, las queratoprótesis, o ya estas nuevas opciones de trasplantes pues, por medios cultivados. Entonces, dentro de las indicaciones y contraindicaciones para el trasplante, vamos siempre a tener pues una evaluación preoperatoria, como ya hemos mencionado durante la charla, la historia clínica, la evaluación oftalmológica, la evaluación de comorbilidades, el uso pues de las herramientas diagnósticas que tenemos y pues la evaluación muy importante cuando tengamos que hacer un trasplante autólogo, pues la evaluación de ese ojo donante, del estado limbar del nicho pues que vamos a tomar para luego pues ser el donante para al receptor. Entonces aquí es muy importante tener en claro las contraindicaciones. Entonces, dentro de las contraindicaciones o factores que van a predecir un fracaso ocular, vamos a tener inflamación activa del ojo seco severo, la reserva limbar insuficiente, optimización previa de la superficie, como hemos mencionado, y por riesgos sistémicos en los halogénicos como enfermedades inmunomediadas activas, manejo de la inmunosupresión o impacto pues, de la compatibilidad con estos complejos pues, de inmunohistocompatibilidad. Entonces ya vamos a adentrarnos a las técnicas quirúrgicas. Dentro de las técnicas quirúrgicas, entonces tenemos el trasplante de membrana amniótica, el injerto limbar conjuntival autólogo, el injerto queratolímbico, el trasplante de epitelio limbar cultivado, el CLED, aquí están las siglas, el trasplante limbar epitelial simple, que es el SLED, y el trasplante epitelial mucoso oral cultivado con el COMET y las queratoprótesis. Entonces, dentro de esta clasificación de abordajes quirúrgicos, entonces tenemos unos abordajes directos, otros cultivados, pero los directos ahorita vamos a mencionar pues como son esos que nosotros tomamos autólogamente o halogénicos y los cultivados pues ya normalmente se predisponen como estas células madre limbares en un laboratorio con unas técnicas los cuales nos va a cultivar estas células y nos va a generar un tejido que luego vamos a utilizar. Entonces aquí vemos pues que hay diferentes técnicas y pues es importante el soporte para el epitelio pues o estas células más limbales que vamos a trasplantar. Nuevamente tenemos de soporte las membranas amnióticas y vamos a ver ahorita más adelante que actualmente se están tratando de diseñar unos soportes como simulando la matriz extracelular por impresiones 3D. Entonces, el trasplante de membrana amniótica, pues vamos a tener que la membrana amniótica tiene propiedades antiinflamatorias, antifibróticas y proepitelizantes y analgésicas también. Dentro de las indicaciones, como ahorita hemos mencionado, está la deficiencia de células madre limbares parcial, estadio uno o 2A, y va a ser pues soporte para procedimientos, otros procedimientos limbares más avanzados, como vamos a ver más adelante. Y la idea es que esta nos va a promover la repitalización desde las células madre limbares residuales cuando hay pues una deficiencia de células madre limbares parciales. Entonces, la técnica es aplicar pues sobre el lecho coronal desepitelizado con el epitelio hacia abajo, que es una técnica de injerto, y pues fijarlo obviamente pues a la superficie con suturas. Y pues puede ser un puente terapéutico en deficiencia de células madre limbares o luego combinada con estas técnicas del Leiflet o el CLAP, que ya vamos pues a mencionar cada una de ellas más a profundidad. Entonces tenemos esta primera técnica que es el injerto limbal conjuntival autólogo. Acá vamos a verlo pues como en el video. La indicación, como ahorita habíamos mencionado, cuando es autólogo, normalmente es una deficiencia de células madre limbares unilaterales, porque de esta misma manera pues podemos tener del ojo contralateral
pues el lecho donante. Entonces vamos a tomar pues tejido ese ojo contralateral sano, como estamos viendo acá en el video. Es de las técnicas pues más utilizadas antes del año 2000. Él incluye pues epitelio limbar y conjuntival adyacente con células madres limbares in situ. Y pues la ventaja de este es que no hay riesgo de rechazo inmunológico, hay buen reservorio de células madre limbares. Y el otro de riesgo es pues una depresión del limbo del ojo donante y pues con la consecución pues de una deficiencia de células madre limbares diatrogénica pues contralateral de ese ojo que normalmente estaba sano. Entonces aquí estamos viendo pues el inicio como digamos, se generaba pues ese espacio en el cual va a haber pues el espacio receptor. Luego del ojo sano, como se está viendo pues en el video, se toma pues parte pues, del limbo como tal. Y esto luego vamos a trasplantarlo al ojo pues en el cual habíamos tenido pues como ese lecho receptor y lo vamos a fijar pues con las suturas. Bueno. Las otras técnicas autólogas, entonces, tenemos con los aloinjertos limbares. Entonces, esos aloinjertos tenemos pues que son aloinjertos limbares directos con halogénicos, aloinjertos limbares, el CLAR, o pues ya esos trasplantes halogénicos conjuntivales limbares. Entonces, esta ya usa unas fuentes, pues, por ejemplo, el queratolimbar, una fuente cadavérica, o pues ya estos halogénicos en vivo relacionados. Y pues, digamos, la diferencia de estos con los autólogos es que el éxito es mucho menor, hay desafíos pues críticos en el manejo, como el rechazo inmunológico, que estos pacientes requieren inmunosupresión sistémica obligatoria y que pues se haya aquí más necesario una optimización de la superficie para evitar pues como, digamos, el rechazo de estos aloinjertos. Ya los otros son estos trasplantes pues, del limbo epitelial cultivados, que lo que ahorita habíamos hecho mención durante la charla, fue reportado por Pellegrini en 1997 y lo que hace es una expansión de este tejido en condiciones de el laboratorio. Entonces hay unas condiciones de buenas prácticas de manufactura que requieren pues, laboratorios específicos con unos estándares bastante altos. Y estos han sido clasificados como productos de terapia avanzada en Europa con una regulación bastante estricta. Entonces, con muestras pequeñas se cultiva y pues se logra hacer pues el injerto pues, de los pacientes. Y normalmente pues el protocolo de esto es tomar una biopsia limbar con un tejido pequeño, unos 2 milímetros cuadrados. Esto se pone en una siembra sobre pues un sustrato pues especializado, se cultiva y con todas estas condiciones pues adecuadas se logra pues tener un tejido que luego pues va a ser listo para trasplante y lo podemos pues realizar quirúrgicamente. Entonces ya luego en la técnica pues se epiteliza pues la epitelectomía corneal, se remueve pues el epitelio conjuntival que está sobre la córnea, se prepara el lecho receptor y se posiciona esa lámina pues celular que tenemos del cultivo sobre pues la superficie corneal y se sutura. Entonces estas células pues que tenemos y que se cultivaron pues van a ejercer su acción y pues van a llevar a cabo pues como digamos la replicación y luego pues como la adecuada pues generación de un epitelio corneal pues y de un nicho limbar adecuado. Una de las técnicas, digamos que actualmente se utilizan más en países de desarrollo es el trasplante limbar epitelial simple llamado SLED. Entonces, el principio operativo de este es una expansión in situ sobre una membrana amniótica que va a ser pues la matriz, el soporte que nos va a dar. Va a ser una alternativa pues mucho más eficiente en términos de costo al cultivo de laboratorio y normalmente la tenemos como una indicación de primera línea en esa deficiencia de células madre limbares unilaterales con un ojo pues donante sano. Dentro de las ventajas tenemos éxito en quemaduras químicas, va a proteger el ojo donante porque digamos, la toma pues del tejido del ojo donante es bastante pequeña y pues nos va a dar eficiencia en recursos y costos. Y en la técnica quirúrgica va a ser una biopsia limbar de 2 por 2 milímetros del ojo sano contralateral bajo anestesia. Se va a realizar la epitelectomía del panus corneal que tenga el ojo corneal receptor y allí se colocan pues sobre una membrana amniótica sobre la córnea receptora fijada con suturas estas
digamos, fragmentos que, los cuales hemos cortado en 8 a 10 pequeños fragmentos de esta biopsia que habíamos obtenido y normalmente se fija pues con adhesivo tisular. Entonces aquí pues se ve como el paso a paso y vamos a mirarlo acá en este eh, video que les traigo, digamos, una técnica que se usa con frecuencia. Vamos a ver pues entonces se está pues aquí realizando todo pues, la infiltración. Eh, digamos también para hablar de estas técnicas del SLED en este caso, es bastante relevante porque digamos dentro de la literatura que abordé, tenemos sería pues como primera línea, por ejemplo, aquí en Colombia, debido a que el costo pues es adecuado. Ahorita vamos a ver pues más adelante como el éxito terapéutico que se obtiene. Vemos cómo se hace pues como todo ese empelamiento, se retira toda esa capa epitelial que es inadecuada pues, o que está conteudalizada la córnea, se prepara el lecho receptor y luego pues del ojito donante lo que va a pasar es que se toman los diferentes fragmentos y se van pues a colocar sobre la superficie córnea. Entonces aquí vemos pues como es el ojito receptor, pues está ya, digamos, en las condiciones óptimas para luego tener pues como la colocación pues como de todo ese tejido del ojo donante. Y vemos acá pues cómo se está colocando la membrana amniótica y luego se colocan pues los fragmentos que hemos tenido el ojo donante y se pegan pues con pegamento de fibril. Dentro del SLED vamos a tener que hay diferentes técnicas quirúrgicas que se han mencionado o se han diseñado. Entonces tenemos el SLED estándar, que es colocar la membrana amniótica como vemos ahí en el video y luego se colocan los fragmentos y se pegan con pegamento de fibrina. Hay un SLED modificado, lo que se hace es que se colocan los fragmentos aquí sobre la superficie corneal y luego encima la membrana amniótica. Y una técnica que es descrita como en sándwich, en la cual se coloca primero una membrana amniótica, luego los fragmentos limbares del ojo contralateral y luego otra membrana amniótica. Aquí para demostrarles pues unos casos que se han tenido en el Hospital Universitario del Valle, un doctor que ha sido operado por el doctor Diego Marín, que me facilitó estas fotografías. Este paciente que ha tenido un estallido de globo ocular, afaquia, en vía de vitrectomía hace 15 años y desarrolló una deficiencia en limbar por sobreuso de lentes de contacto blandos. Luego vemos cómo queda pues como de la cirugía que se realiza acá con los fragmentos del nicho limbar pues, o del limbo contralateral y posteriormente cómo queda la superficie corneal con el paso del tiempo. Entonces aquí también vemos otra de las, como estábamos viendo en el video, y cómo quedan pues estos pacientes. Y aquí es muy importante porque los diferentes estudios que se han hecho, tenemos un éxito del 76%, en un éxito anatómico, mejoría de 2 líneas de visión en el 75% de los pacientes trasplantados y en pacientes pediátricos incluso se ha medido de 71-80% del éxito en estos niños. Entonces, dentro del SLED vamos a tener que los resultados son bastante exitosos. Vemos pues que hay unas buenas tasas de éxito. Vemos acá pues en esta gráfica como vemos el porcentaje del cual normalmente está dentro del 70 al 80% en el éxito en los diferentes estudios que se han desarrollado. Dentro de las ventajas no requiere una infraestructura de cultivo con esos prácticas o estándar pues de buenos manejos. Entonces es una técnica que es bastante óptima. La otra técnica entonces va a ser el COMET, que es el trasplante del epitelio mucoso oral cultivado. Entonces lo que se realiza en esta es que tiene la indicación en deficiencia de células madres limbares bilaterales, donde no hay tejido limbar autólogo disponible. La fuente va a ser las células epiteliales de la mucosa oral expandidas pues, en laboratorio sobre membrana amniótica. La ventaja es que es una fuente autóloga en el mismo paciente, sin riesgo de rechazo, sin inmunosupresión. Pero pues hay que tener en cuenta que el epitelio oral no es idéntico al corneal, menor transparencia, no va a reconstituir el nicho limbar. Y pues que normalmente los resultados a largo plazo son moderados, pues no hay pues como pues tan buenas tasas de éxito como ahorita hemos reportado con el SLED. Y digamos, se deja para en casos, pues ya, en casos más refractarios, la queratoprótesis, normalmente para casos de deficiencia de células madre limbares con comorbilidades anexiales severas, Steven-Johnson, péricos de membranas oculares avanzados, cuando ningún otro procedimiento pues, de células madre limbares puede restaurar la visión.
Entonces tenemos diferentes queratoprótesis como las Boston tipo 1, que es la más utilizada mundialmente. Y pues en estos casos ya pues aquí se reemplaza pues el tejido corneal y limbar por pues esta prótesis que se tiene y pues normalmente el pronóstico a largo plazo es reservado pues por las complicaciones que se puedan tener como glaucoma, necrosis estromal, endoftalmitis. Entonces acá vemos pues un caso en el cual le colocó una queratoprótesis, como queda pues como se visualiza en la OCT, en la microscopio. Dentro de lo que más actualizado tenemos y de lo que se está mencionando y investigando actualmente son las terapias de células madres limbares, estas deficiencias de células madres. Entonces lo que se está pues priorizando es tener pues en ojo sano, se toma la biopsia de esas células madres limbares, pues, se colocan y se cultivan pues como ahorita he mencionado, con unas técnicas y con unos diseños y unas reglamentaciones que por ejemplo tienen pues, muy definidas en Europa, en Japón. Y esto se lleva pues a que haya una expansión de este tejido, de estas células que creen tejido y que luego pues se pueda realizar un trasplante, pues en estos casos autólogos o con esta técnica del SLED que ahorita habíamos mencionado. Pero lo más importante en esto es que estas técnicas pues digamos, aunque usen pues estas mismas técnicas de estos procedimientos, pues van a ser técnicas cultivadas, las cuales se llaman pues el CLED pues con su epónimo de CLED. Entonces, esto también pues ha llevado al uso, o cuando no se tienen pues digamos resultados o no se tienen ojitos donadores, al uso pues de las terapias de células madres limbares, pues de la conjuntiva mucosa que ahorita hemos mencionado, pues que la idea es expandir esos tejidos, pero como mencioné ahorita, pues el riesgo de esto es pues digamos la diferencia pues entre el epitelio mucoso y el epitelio corneal, que puede llevar pues a que no haya una superficie óptica adecuadamente de la córnea. Em, Esta diapositiva es muy importante también porque pues cuando hay unos aloinjertos, entonces tenemos que tener en cuenta que esos trasplantes requieren pues como unos cuidados mucho mayores, una inmunosupresión que muchas veces va a ser a largo plazo o incluso de por vida. Entonces en estos casos pues también ¿no? hacernos pues responsables y tener un manejo multidisciplinario, por ejemplo con reumatología para tener pues un adecuado pues control de estos trasplantes halogénicos. Nosotros tenemos que usar pues todo el arsenal terapéutico que tengamos a disposición para usar gota, con corticosteroides o con estos ahorradores pues o terapia biológica para que tengamos que usar pues como la menor dosis posible, pero siempre tratando de conservar pues ese tejido halogénico que hemos trasplantado. Y las terapias celulares emergentes, entonces tenemos de células madres mesenquimales, que hay unos ensayos clínicos con resultados a corto plazo prometedores, pero a largo plazo pues no son tan buenos. Esto lo que nos lleva es pues tomar células madres mesenquimales de otros tejidos y tratar pues como de tener pues esa diferenciación adecuada hacia esos tejidos epiteliales, pues epiteliales corneales. Y las otras son las células pluripotentes inducidas, que pues son fuente ilimitada pues, de células madre limbares autólogas que están en investigación. Y lo que ahorita he mencionado, los implantes limbares en 3D bioimprimidos como sustrato biomimético pues, a la membrana amniótica para esa, trasplantes de células madre limbares. Y otras es el lente escleral que va a tener un rol terapéutico porque pues no va a reemplazar las células madre limbares, pero va a proteger y promover la cicatrización epitelial, va a crear un reservorio de fluido tamponado sobre esa superficie y va a reducir la fricción mecánica que tenemos con los párpados y también nos va a ayudar pues como a reducir la inflamación crónica por trauma mecánico si es del caso. Y pues va a estar indicado en esas deficiencias de células madre limbares parciales. Ahorita hemos visto como en esos estadios, en esa clasificación tipo 1. Entonces, dentro del seguimiento post-trasplante, tenemos que ser muy juiciosos con esos pacientes. La idea es que dentro de la literatura nos dicen pues un protocolo de monitoreo al mes, a los 3 meses, a los 6 y al año, y luego con revisión anuales. También pues para los injertos tener pues como toda la parte sistémica valorada. Y pues dentro de toda esa evaluación clínica y signos de alerta que tenemos que tener en cuenta es la residual de la neovascularización, las distinciones tardías con fluoresceína, pérdida de la transparencia corneal y también hacer uso pues como las herramientas diagnósticas que ahorita he mencionado. Y también, pues ahorita he mencionado dentro del inicio de la clase que de la revisión, que la teratoplastia penetrante después del trasplante de células madre limbares, tenemos que tener pues un microambiente muy adecuado, porque por sí solo pues no va a mejorar pues esta inflamación que tenemos en el nicho limbar.
pues va a haber un trasplante exitoso pues de células madre limbares, se debe realizar una estabilización de la superficie y sí pues llevar una queratoplastia electiva cuando se requiera en los pacientes en que la córnea sea muy opaca y pues en la rehabilitación limbar previa pues esto va a tener un pronóstico pues bastante malo. Entonces nos mencionan dentro de la literatura esperar 6 a 12 meses post trasplante de células madre limbares para evaluar pues si se requiere o no realizar la queratoplastia y pues para tener mayores tasas de éxito. Entonces, dentro de los resultados clínicos que se tienen, pues, dentro de evidencia en la literatura, tenemos que hay resultados, pues, generales de trasplante de células madre limbares. Entonces, por ejemplo, en esta investigación, este metaanálisis, 40 estudios, 2.202 ojos, seguimiento de 31 meses. La mejoría global de la superficie ocular del 74%, pues así como el promedio global en todas las técnicas. Vemos que normalmente los trasplantes pues autólogos pues, tienen los mejores resultados, un 85, 84%, y normalmente los halogénicos pues vemos que son unos resultados pues un poco con menos éxito. Entonces aquí pues resultados pues de estos trasplantes ya cultivados en la evidencia pues a largo plazo que se tiene en la actualidad es que hay una tasa aproximadamente del 70 al 80% pues de éxito en estos pacientes. Obviamente cuando se ha evaluado esto pues tienen unos hitos regulatorios pues y unas normas que se deben cumplir en estos casos pues, por la Asociación de pues, Medicamentos Europea. Entonces, por ejemplo, está este, que es el Holocler, que es el primer pues, medicamento de terapia avanzada pues, que fue aprobado. Tenemos pues que esto lleva a que haya costos elevados, regulaciones complejas, necesidad pues, de laboratorios que cumplan pues como todos estos buenos procesos de manufactura y pues que la idea de esto es que normalmente pues esto siempre nos va a llevar a que usemos pues las células madres limbares autólogas y los resultados quirúrgicos vamos a tener que, dentro de estas técnicas pues, de trasplante, vamos a tener, como ahorita he mencionado en otros estudios, que los autólogos tienen mejor tasa de éxito en los trasplantes directos, los halogénicos tienen las tasas pues, mayores de rechazo, tenemos que tener el seguimiento, la inmunosupresión. En estas otras series de casos, por ejemplo, en 32 o 29 pacientes con deficiencia de células madre limbares tratadas con diversas técnicas pues, para el trasplante, un estudio retrospectivo a largo plazo, vemos cómo luego del trasplante la agudeza visual pues mejora y vemos por ejemplo en esta técnica del SLED, eso está aquí pues medido con logma, sabemos pues que entre menos logma pues mejor va a ser la agudeza visual, entonces vemos que hay pues una agudeza visual que mejora en los pacientes, pues esto va a demostrar que pues múltiples técnicas son efectivas con resultados pues variables según la etiología, según lo que nosotros ahorita hemos mencionado de la optimización de la superficie limbar y del epitelio. Y vemos acá también como se han, pues, estos estudios que cuentan pues como por el éxito pues de la supervivencia pues de esos injertos que se han colocado y ahorita habíamos mencionado pues estas técnicas, unas células pluripotenciales inducidas, que pues digamos no son muchos casos, o vemos pues, el número de 4, el seguimiento a 2 años, con tasas pues que son bastante variables en esa supervivencia, el 100 al 50%, y digamos acá pues para resaltar estas tasas que normalmente vemos que los injertos son las de menor éxito y los autólogos pues tienen un éxito que son bastante mayores, incluso pues los cultivados. Y entre las complicaciones que voy a mencionar, entonces tenemos las fallas clínicas y rechazos del injerto, el fracaso primario pues, de este injerto, la recurrencia de la conjuntivalización, de la neovascularización, riesgo elevado de infección cuando tenemos que tener estos pacientes inmunosuprimidos. Entonces el manejo pues, de esto va a ser pues, la intensificación pues, de la terapia inmediata con esteroides, con los inmunomoduladores, el ajuste pues, de la inmunosupresión, que esto nos va a ayudar pues, a que las tasas de supervivencia pues haya una mejor tasa de supervivencia, como vemos acá, que normalmente pues no sean unas tasas tan altas de rechazo. Y normalmente las complicaciones en el ojo belnante para las técnicas autólogas, como hemos mencionado, pues es que se genera una deficiencia de células madre limbares en ese ojo que está donando, que hay isquemia y efectos persistentes. Con el SLED, pues que vemos que era una técnica diseñada pues para que hubiese un donante pues como mucho más de un tamaño menor, pues hay una mayor seguridad y pues normalmente tiene pues como un riesgo menor pues de que haya complicación para el ojo donante. Entonces también se han intentado pues hacer técnicas tradicionales pues pero con unos tamaños de tejido mucho menores para disminuir pues como ese riesgo.
Y pues vemos acá que el riesgo es mínimo para el donante cuando se usan pues estas técnicas como el SLED o el CLED, pues que es el cultivado, pues porque normalmente el tejido de la biopsia es bastante pequeño. Entonces, lo que ahorita me he mencionado, y pues lo hago énfasis en varias diapositivas, optimizar pues esa fase preoperatoria del receptor, controlar la inflamación crónica para que haya pues como una adecuada, eh, digamos, ambiente para que luego el tejido o el del trasplante no sea pues rechazado. Y dentro de los avances, pues, y las líneas futuras de investigación, entonces lo que ahorita he mencionado algo por encima es como los implantes limbares de bicapa con bioimprimidos en 3D. Entonces, digamos, lo que se está tratando de diseñar actualmente es como por la impresión 3D, con estos laboratorios que cultiven las células, tener, digamos, ya una estructura que se asemeje pues como al nicho limbar, que replique pues la estructura del capa de limbo, epitelio más estroma. Esto se hace con biopolímeros compatibles y pues el resultado preclínico es prometedor, pues en modelos de animal, pues en modelos animales que se han estudiado. Y pues esto va a generar pues el objetivo de recrear las condiciones físicas bioquímicas del nicho para sustentar esas células madre limbares a largo plazo, pues cuando se haga el trasplante con las células cultivadas. Entonces, también tenemos las terapias moleculares, pues con moléculas moduladoras de estas vías que ahorita hemos mencionado, como el WNT y el Notch, para tratar de rejuvenecer esas las madres limbares residuales y que haya una visión simétrica que recupere, pues, como el reservorio. La terapia antiinflamatoria dirigida, pues, a esos bloqueadores inflamatorios específicos que ahorita hemos mencionado. Entonces, eso va a tratar de evitar o diferir la cirugía de células madres limbares. El diagnóstico, pues, hacia futuro hacia revisar los biomarcadores que habíamos mencionado y sobre, por ejemplo, las herramientas con imágenes, con la evolución de la inteligencia artificial, pues tener pues como una claridad mucho mayor, si hay células madre limbares residuales o no, y pues con de esta misma manera, pues saber hacia qué terapéutica con células pluripotenciales inducidas, pues tener pues ya ese reservorio, ese nicho. Entonces, a futuras líneas de investigación, pues hacen falta muchos más estudios que comparen las diferentes técnicas. Veíamos pues que, digamos, para Colombia, país en desarrollo, el SLED es una muy buena técnica que, digamos, reserva tejido del ojo donante y pues que nos permite unas tasas de éxito aproximadamente hasta el 80%, como lo hemos visto. La optimización del nicho mediante bioingeniería, como lo habíamos visto, con la integración pues, de andamios para las células madre limbares. Entonces, digamos, esto va pues a futuro a tener pues como de que no nos tengamos el problema pues de que haya un donante, sino que pues ya con estas técnicas el donante pueda ser cultivado o diseñado en el laboratorio. Entonces, lo que hemos mencionado pues esto es bastante estricto, hay pues regulaciones pues de estos productos de terapia avanzada en Europa, en Japón, pues, ya en 2015 se tuvo pues como esta primera aprobación. El problema es que se requiere pues bastante infraestructura, un personal cualificado, pues bastante costoso. En las fuentes de donante cadáverico, pues que tenemos banco de ojos para estos aloinjertos, pues queratoconjuntivales o para esos trasplantes epitelial limbares, pues cultivados. También es pues, pues bastante óptima esta opción. O donante relacionado en vivo, pues que pueda ser familiar. Y pues siempre tener en cuenta que cuando se hace un injerto, pues tenemos que tener en cuenta como el cultivo limbar, serología, histocompatibilidad, pues cuando sea posible realizar todos estos exámenes. Y digamos como para tener pues como digamos una indicación o una elección de cada uno de los procedimientos de trasplante que tenemos, entonces siempre recordar pues como de que tengamos la facilidad o tenemos la alternativa de elegir pues como esos trasplantes autólogos, ya que tienen pues como mejores tasas pues de éxito, en que se haga las técnicas en que se hace pues de menor tamaño para con esto pues optimizar de que el ojo donante no vaya también a presentar esa deficiencia de células madre limbares. Entonces, todo hasta hay que tenerlo en cuenta, tenemos que tener en cuenta bastante pues la clasificación y dentro de lo que tenemos emergente ahorita en diagnóstico de inteligencia artificial, pues los análisis automatizados de estas imágenes que nos hacían pues ayuda para el diagnóstico, el machine learning que ahorita se ha mencionado en anteriores exposiciones con detección de células calciformes en la citología digital. También pues telemedicina oftalmológica cuando no se pues se tenga la disponibilidad en medios remotos y que se tengan imágenes digitales de alta resolución, pues, está pues sea evaluado por una inteligencia artificial o por un oftalmólogo experto.
Ya la genómica y la transcriptómica, pues que van a generar perfiles moleculares de las células madre limbares para personalizar el tratamiento de cada paciente. Y ya la nanomedicina también, pues que va a ser liberada, pues controlada con factores tróficos para mejorar ese nicho limbar que tenemos. Y pues al mejorar el nicho, pues mejoramos la patología de la cual estamos hablando. Y pues como ahorita hemos mencionado, la principal etiología son pacientes con adultos laboralmente activos, jóvenes, entonces tener pues en cuenta que esto es un impacto socioeconómico en la calidad de vida pues bastante grande para estos pacientes y pues se requieren políticas de salud pública y programas para mejorar pues el acceso de estos pacientes a todas estas opciones disponibles que hay actualmente. Y pues entonces tener pues en el contexto latinoamericano que las quemaduras químicas laborales o domésticas son la mayoría de los casos, recordar lo que ahorita hemos pues dicho y hice bastante énfasis en tener pues un adecuado control de todas las comorbilidades para asegurar de que haya una tasa de éxito bastante adecuada. Tenemos pues oportunidades de investigación locales porque digamos pues no encontré pues estudios locales que hablaran pues como de todas estas técnicas. Recordar que el SLED es el camino más viable actualmente, por ejemplo, me parece a mí en la actualidad en Colombia, infraestructura pues quirófano estándar, técnicas que tienen pues poco tejido del ojo donante, pues ya los cultivados pues requieren mayor infraestructura, mayores riesgos de rechazo, requieren inmunosupresión en estos pacientes. Entonces yo creo que para que, digamos, concluir y que se lleven a casa, pues la deficiencia celular madre limbar es una enfermedad de la superficie ocular rara, pero devastadora en todos estos pacientes. Entonces tratar de recomponer ese nicho, de requerir un diagnóstico adecuado, rápido, prioritario, siempre basarnos en esos temas de estadificación del consenso pues, global que tenemos tratar de modular todas esas comorbilidades, la inflamación crónica de la superficie ocular para asegurar pues de que la patología, digamos, no se siga perpetuando, sino poder estabilizarla y tener tasas de éxito adecuadas. Usar pues las herramientas diagnósticas que tengamos acceso, igualmente pues la microscopia, la optimización de esa superficie, como lo he mencionado, creo que a lo largo de toda la charla es bastante importante pues para asegurar una tasa de éxito que refleje lo que hay en la literatura internacional con los trasplantes autólogos del 85, 84%. Entonces, siempre, digamos, tenemos que tener en cuenta esto, tratar de que sean autólogos, no halogénicos, vemos las tasas son mucho más bajas. El SLED como la alternativa válida, pues unilateral para esas deficiencias de células madre unilateral aquí en Colombia. En los bilaterales, pues tenemos todas las otras opciones, aloinjertos, los cultivados, las queratoprótesis, ya pues advenimiento de la bioingeniería y todas estas células pluripotenciales inducidas, pues que son el futuro. Y pues ya se requieren pues estudios para que evalúen cada una de esas alternativas y también localmente, que pues, son bastante pocos los estudios. Listo, esta fue como digamos la bibliografía utilizada. Muchas gracias. Si hay alguna pregunta, estoy Buenas. atento. Muchísimas gracias, Wilder. Excelente revisión, muy bien presentada, estructurada y documentada. De verdad es gratificante ver charlas como estas. Muy buena. Básicamente, en estos últimos 10 minuticos de discusión, quiero simplemente recalcar que esta patología no es tan rara como realmente se piensa. Si nosotros nos acostumbramos a hacer un examen físico en lámpara de hendidura cuidadoso, no vamos a encontrar, digamos, con sorpresa, por ejemplo, en la tinción tardía, digamos que el diagnóstico de esta patología, ¿no? Lo que pasa es que muchas veces pasa desapercibida porque son conjuntivalizaciones pequeñas, localizadas y en los estadios pues grado uno que no van a comprometer ni la visión del paciente ni generan usualmente síntomas. Pero mandatorio un examen muy cuidadoso de la superficie ocular y cuando tengamos dudas, pues obviamente tenemos disponible, como decía Wilder, el OCT de segmento anterior para poder mirar muy bien el espesor epitelial que clásicamente aquí se encuentra disminuido o la citología de impresión, que básicamente pues es la prueba reina cuando ya la parte del diagnóstico clínico o del OCT no nos permitan puntualizar realmente el diagnóstico. Abro la discusión, algún comentario, alguna duda.
pregunta con respecto al tema. Buenos días Presente. a todos. Adelante, Gerson. No, felicitar a Wilder por esa revisión. eh, muy bien hecha. Pues sí, es un tema muy interesante porque pues es una patología que nosotros recibimos con mucha frecuencia en el hospital, pues. Y acá en la clínica, sobre todo por los accidentes laborales, lo que decía Wilder es muy cierto, la tasa no es tan baja, las quemaduras por álcali son las más frecuentes en nuestro medio y el problema es ese, ¿no? Que lo que conlleva el daño del limbo y la conjuntivilación tan severa que llevan literalmente a ceguera en muchos de los casos y cuando es bilateral, pues es todavía peor porque por lo menos cuando tenemos un ojo contralateral que no podamos tomar células limbares, pues tenemos como más alternativas de hacer las técnicas, dependiendo pues también de la severidad de la quemadura del compromiso del limbo del ojo afectado. El problema está cuando esas quemaduras son tan grandes donde el compromiso limbar es 360 grados y hay una conjuntivalización severa y todos sabemos pues que el riesgo de realizar un rechazo, de realizar un trasplante de córnea en estos casos pues de muy mal pronóstico. Y ese es uno de los retos que tenemos todos pues los especialistas en el área. Y aún peor, pues cuando son bilaterales, porque ahí sí ya no tenemos ninguna alternativa, o la única alternativa que tenemos, por lo menos en nuestro medio, es el donante de algún familiar cercano y eso es súper complicado. Yo por lo menos no he logrado sino hacer como uno o dos en el hospital, acá en la clínica no lo he podido hacer, por todos los problemas administrativos que hay pues, de las EPS y porque curiosamente pues es muy raro que un hijo le done algo a un padre o a un hermano. Al contrario, los padres sí pueden donar hasta su propio corazón por sus hijos. O sea, no hemos podido lograr que en muy pocos casos que el donante de un hijo pueda darnos algo que nos pueda permitir pues sacar limbo de su ojo contralateral. Y eso tiene unos costos también, ¿no? Entonces, ese es digamos, la dificultad que nosotros tenemos hoy en día. Yo pues ahora pues estoy haciendo un doctorado en bioingeniería y el tema que estoy tomando es ese y estoy trabajando en cultivo de células madre de tejido adiposo, que más adelante pues cuando tenga algunos resultados, por ahora pues en fase experimental, esto no es nada fácil en nuestro medio, estoy trabajando con el laboratorio de la Universidad del Valle y con la Facultad de Bioingeniería de allá en Meléndez. Y les digo que ha sido muy complicado porque no tenemos los medios. Entonces, pues estoy trabajando básicamente en eso, eh, células madre originadas de tejido de paso para diferenciación en células que se parezcan a las de limbo y poder pues eh, buscar como una alternativa en nuestro medio que sea de un costo asequible, porque pues nosotros tener impresión 3D 4D pues no lo hay, pues por lo menos acá en la universidad no, y hasta donde sé creo que solo lo hay en los Andes. En Bogotá tuve la oportunidad de ir a hacer una visita allá, pero es costosísimo, entonces pues no es viable en nuestro medio, entonces estoy trabajando en algo con un biodispositivo en base a un biopolímero que va a servir como un scaffold o un andamio para el cultivo de estas células e intentar pues trasplantarlas a la superficie ocular y de alguna forma pues poder regenerar la superficie como una posible alternativa. Digo pues Qué apenas en fase maravilla. experimental. Y más adelante pues que tenga más resultados pues les estaré contando. Eso era como lo que yo quería Pues muchas contar. gracias, Gerson. Maravilloso. Qué esperanza tenemos aquí y con un local tan juicioso y tan comprometido con el desarrollo de estas posibilidades futuras.
Eh, Sigue trabajando porque eso es lo que necesitamos acá. Realmente, digamos que ver la evolución de estas técnicas de reemplazo de estas células deficientes es emocionante. Yo tuve la oportunidad en el año 89 de estar en el Mass Sinai Infirmary y estaba el doctor Ken Kenyon y su pasante era el doctor Shepard Sen, nada menos. Y ellos fueron los primeros que en ese año, en pacientes con quemaduras, hacían el injerto de limbo. Obviamente en quemaduras unilaterales se cogía el contralateral, etcétera, y las tasas de éxito como las estás presentando, Wilder, pues son altísimas. Obviamente había que esperar a que el ambiente estuviera, digamos, ambiente de la superficie mejor, menos inflamación. Había que darle más o menos unos 7 a 10 días a calmar esa superficie antes de trasplantarla. Pero maravilloso ver, digamos, desde ese inicio hasta todo esto que se está haciendo en este momento, lo que está presentando Gerson de la bioingeniería para poder tratar esta patología. Asombroso pues muy esperanzador. Hay una pregunta de la doctora Olga Rubio que dice, cuando se solicita citología de impresión, ¿se hace alguna indicación específica? ¿Toma de muestra limbal u otra? Lo que yo te digo, Olga, y a la audiencia es que cuando uno hace citología por impresión, obviamente cuando se habla con el laboratorio, básicamente aquí las mandamos a Evolution y creo que es el doctor Marcel Ávila y los asistentes bogotanos aquí presentes me confirmarán, Marcel Ávila u otros colegas, eh, pues lo que hacen es determinar si hay una conjuntivalización de la córnea. Obviamente se usa para diferentes indicaciones. No sé si están haciendo inmunoquímica, como tú decías, Wilder, determinar si uno tiene presente la citoqueratina K13 y K7, que es la que nos confirma si hay una conjuntivalización o la presencia de células goblet en la córnea. Em, Uno sí tiene que mandar una historia clínica e indicar por qué razón está solicitando esta citología. Eh, Obviamente guiar clínicamente a la persona que va a analizar es básico. Tengo puntualmente un caso en este momento de un paciente de 96 años que presentó un NESO, una neoplasia escamosa de la superficie ocular, en su ojo izquierdo que comprometía más o menos unas 5 horas del reloj. Por oncología le hicieron una resección de la lesión, posiblemente pues pusieron la crioterapia, el alcohol absoluto y le pusieron un injertico de membrana amniótica, pero este paciente salió con su reporte de patología con bordes comprometidos. En este momento, y debido pues a su edad, este paciente ha sido como seguido en el tiempo para ver si presentaba signos clínicos de recidiva y tiene una imagen dudosa de si se trata de una conjuntivalización, una alteración de las células madre limbares en ese sitio intervenido versus una recidiva del neso a nivel corneal. Entonces, básicamente, la citología por impresión que le hago es tanto del lado corneal como del lado conjuntival, ¿sí? Y explicando exactamente de dónde se ha hecho la toma de o la postura, pues, de estos papelitos de celulosa para poder tipificar. No sé si están haciendo inmunoquímica pero la respuesta a tu pregunta es sí hay que mandar una historia clínica para poder orientar, pues, en el diagnóstico a la persona que la lee. Veo que están presentes
el doctor Pedro Navarro, la doctora Vivian Vera, bienvenidos. De verdad, muy emocionante que ustedes participen en estas revisiones de tema de los residentes nuestros. ¿Tienen idea de si se hace inmunoquímica en estos casos? Allá tengo que hablar directamente con Marcel, porque digamos esto ha sido recientemente en la semana anterior y no lo he hecho aún. Están presentes el doctor Pedro o la doctora Vivian para poder responder esta inquietud. Sí, hola, María Hola María Mercedes. Mercedes. Buenos días. Hola. Sigue, sigue. No, sigue tú, tranquilo. Adelante, Pedrito, primero entonces. Bueno, gracias. No, eh, realmente lo que siempre recibimos en el reporte es la presencia de células caliciformes en el lado conjuntival o Corneal. corneal. Es como la lectura que hacen normalmente. Ellos no tienen inmunohistoquímica. Eh, Tengo entendido, porque yo recientemente no he enviado, que Marcel ya no está. Eh, la Ah, lectura La lectura creo que la está haciendo una persona, no sé si el doctor Carlos Medina o alguien más, ok. es lo que tengo entendido. Pero inmunohistoquímica, ellos no tienen ese parte del laboratorio para estas muestras. Ok. Gracias, Pedrito. Vivi. Sí, así es. Gracias, María Mercedes. Marcel hace bastantes años dejó el laboratorio. Carlos Medina durante bastante tiempo es quien hace la lectura. Cuando él no está, hay una residente de Unisanitas que hizo también superficie ocular y enfermedades externas que las lee. Y básicamente uno lo que puede hacer son dos opciones. O manda directamente el paciente con la orden de citología de impresión al laboratorio, o sea, la sede del laboratorio que queda aquí en Bogotá, en Palermo, o tú puedes pedir el kit a tu consultorio y tú Sí. mismo te encargas si estás como muy entrenado en tomar el sitio, la lesión que tú sospechas, describes clínicamente qué sector lo haces, conjuntivo epitelial, el horario exacto, lo que estás buscando y tomas con mucho cuidado la muestra, viene todo el kit que es muy, muy bonito, muy elegante y Sí. pues ellos envían un reporte donde nos muestran qué tipo de célula epitelial, qué tipo de célula caliciforme, o sea, uno por uno los aspectos y te da un diagnóstico clínico muy interesante. Muchas gracias. Sí, ellos mandan el kit, pues obviamente nosotros en Cali no mandamos el paciente allá y tomamos la citología por impresión. Y para la audiencia en general es una forma, pues es una técnica muy fácil. Simplemente uno le pone su gotica de anestesia al paciente, le pone un bléfaro, ¿sí? Y con los papelitos de celulosa que vienen pues marcaditos anteriormente, eran 4 papelitos y uno tenía un huequito en la periferia, el otro dos, el otro tres, el otro cuatro, uno dependiendo de donde ponga el papelito, luego manda fuera de la descripción de la historia del paciente, el papelito con un puntico lo puse en esta parte y hace uno un gráfico, ¿sí? Etcétera. Y yo he tenido pues con eso pues muy buen resultado, buena respuesta. No es difícil, se pone el papelito, se hunde bien como para que se adhieran las células. Yo tengo un bastoncito de vidrio, pero si no, con la misma punta o la base de la pinza, que sea un poquito más roma, se hace un poquito más de presión para que se adhieran allí las células pues, que uno está buscando, ¿no? Y básicamente, como decías, la presencia de células Goblet en la córnea pues nos habla de conjuntivalización. Ideal si tuviéramos inmunohistoquímica para ver pues todas estas citoquinas de las que se ha hablado, eh, pero bueno, es un método que no es difícil de nosotros aplicar en el consultorio y no es costoso. ¿Listo? Así que lo proponemos para su uso.
Bueno, se nos acabó el tiempo. Muchísimas gracias, Wilder, primero por tu excelente presentación, a todos por sus comentarios y los invitamos la próxima semana para la revisión de tema de actualización en herpes corneal que le corresponde al doctor Josué Chaparro, residente de la Universidad del Valle. Las próximas 3 semanas vamos a estar alternando con los dos residentes de la Universidad del Valle porque están en su periodo de vacaciones los de la Universidad Javeriana hasta el final de este mes. Así que, bueno, muchas gracias a todos, que tengan un resto de día eh, muy agradable y los esperamos la próxima semana. Muchas gracias. Hasta luego. Feliz día. Hasta luego.